Bueno, estamos atentos frente a los anuncios del día de hoy del Ministerio de Salud. Recordamos que llevamos varios días ya con más de 5.000 casos diarios de nuevos contagios. También recordemos que este fin de semana gran parte de los municipios, de las comunas de nuestra capital estuvieron en cuarentena porque se encuentran en fase 2. Y entonces hay la verdad de que mucha expectativa frente a lo que pueda anunciar el ministro de Salud en el día de hoy, pero ojo, frente a ese rumor que andaba corriendo de que se iba a decretar cuarentena en toda la región metropolitana, ayer el ministro fue claro, también lo fue el vocero de gobierno, señalando que eso no iba a ocurrir, que las cifras no daban para decretar cuarentena, y yo creo que lo que podría uno esperar quizás es el cambio de fase o el retroceso de fase en algunos sectores especialmente de nuestra capital, porque recordemos que hay comunas en cuarentena en el sur de nuestro país. El gobierno descarta un retroceso completo de la región metropolitana a cuarentena. Entonces, lo que dijo ayer el ministro vocero de gobierno. Tomemos contacto con nuestro doc de cabecera, Felipe Rivera, está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí estamos, pues, preocupados también por la situación. A ver, ¿usted está de acuerdo con lo que ayer señaló el gobierno y con lo que veíamos en este titular, donde se descarta una cuarentena total en la región metropolitana, como lo señaló el ministro vocero de gobierno, doctor? A ver, a mí me parece muy extraño, y puede que las cosas sean realmente así en el gobierno, pero me parece muy extraño que un vocero se adelante a lo que va a decir el ministro de Salud y nuestra autoridad de salud, toda vez que la decisión para este tipo de cosas debe estar radicada esencialmente en el Ministerio de Salud y toda su cámara, ¿no es cierto?, de asesores. Por lo tanto, yo pienso que si realmente uno se apegara a las cifras, como pasó en el pic del mayo-junio, nosotros deberíamos estar en cuarentena. Ahora, que la cuarentena en estos momentos sea eficiente y sirva, eso es muy discutible porque sería absolutamente tarde. No es que no vaya a producir ningún efecto, sino que otra vez nuestras autoridades han sido reactivas y poco proactivas y han hecho las cosas deficientemente. Solo una cosa, para ser rigurosos, también el ministro desmintió eso. Y de alguna manera lo que se entiende es que la vocería la asumió en relación a este tema frente a un rumor y frente a información oficial por parte del ministro. En ese sentido, para entender que aparentemente no es que el vocero de gobierno se haya arrancado con los tarros, sino que fue luego de una información oficial del Ministerio de Salud. Sí, pero yo también escuché que el ministro dijo, estamos viendo, podríamos hacer más gravosas las indicaciones, podríamos tomar, hay una serie de supuestos, y cuando uno escucha ríamos, ¿no es cierto?, es una posibilidad, es una alternativa que se está barajando y que no se había tomado hasta el día de ayer, y por lo tanto hoy día va a ser la voz oficial de los que toman la decisión de salud. Probablemente hay autoridades superiores que han determinado el sí o el no, pero muchas veces estos rumores tienen una verdad absoluta. Por ejemplo, también escuchamos el rumor de que se suspendía la cirugía y de repente de una sola vez esto se disipó. Por lo tanto, ojalá no hubiesen estos rumores, porque lo único que hace es desconcertar más a la gente y la gente está desconcertada. Por un lado le dicen una cosa y por otro lado hacen otra. La gente no tiene miedo de lo que está pasando, porque el mensaje que se ha dado en los hechos ha significado que la gente diga, ya la pandemia se terminó con la vacuna, ya se abrieron los casinos, se abrieron los gimnasios, se abrieron los cines, se puede comer cabrita en los gimnasios, por lo tanto no hay pandemia. Doctor, a ver, yo creo que lo que preocupa a la gente es la coordinación, porque si uno revisa 10 entrevistas hacia atrás, no hay ningún experto, ni siquiera el ministro París, que no diga que en marzo viene sí o sí un alza y lo más probable es que se le denomine rebrote. Pero todo, uno puede revisar de enero, febrero, son palabras de ellos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo en pleno rebrote vuelve la clase? Y tenemos a miles de estudiantes en la micro, en el metro, o sea, ¿cómo no logro tener? Porque yo entiendo que es muy importante las clases presenciales, pero también entiendo que hay que tener un poquito de coordinación, ponerse un poquito de acuerdo, ¿no? Correcto. Es que lo que está pasando, Julio,
que esto no es un accidente, esto es la consecuencia lógica de las cosas que se han hecho. Se dieron permiso a vacaciones, sabiendo que en las vacaciones la gente se relaja, se junta, y estos vacacionistas han vuelto, la mayoría de ellos probablemente con enfermedad sintomática. Se abrieron los gimnasios, se abren los casinos, se abre todo y la gente se empieza a juntar. Por último, no hay fiscalización y eso hace que nuestra cantidad de enfermos, tanto lo que estaban de reserva, porque la pandemia no se ha controlado nunca, se haya diseminado ahora en nuestra ciudad de Santiago. Por lo tanto, se sabía que iba a pasar, pero se hizo igual y ahora se van a tomar medidas que probablemente son tardías, y alguien que le explique a los 28.000 muertos que tenemos en Chile que no puede ir a comer cabritas a los cines, que no puede ir a los gimnasios y no puede ir a comer a un restaurante. Yo entiendo que esa gente probablemente tenga serios problemas económicos, pero repetimos una y otra vez que es más fácil ayudar a esa cantidad de gente que ayudar a toda la gente que está hospitalizada, que se muere, a familias que han sufrido tanto por una pandemia. Yo no estoy diciendo que existe la bala de plata para solucionar los problemas, pero sí existen cosas que se sabe que no se deben hacer, porque tenemos el ejemplo de Europa y tenemos el ejemplo de países como Nueva Zelanda, que con 3, 4, 5 casos cerraron ciudades. Claro, Nueva Zelanda y también ha vuelto a cerrar varias veces cuando surge un caso nuevo. Perdón, doctor, es que me preguntan acá en Twitter, porque el tema de las cirugías electivas, claro, fue una información que empezó a correr la semana pasada o antepasada. No han sido suspendidas. La orden que usted ha recibido en los hospitales es que no se suspendan las cirugías electivas. No. ¿Que todo siga igual? Yo no soy el informante ni de la Clínica Dávila ni del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pero las cirugías se están siguiendo haciendo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo de abrir parte del pabellón, de abrir pediatría para los enfermos COVID, pero no hay una orden todavía que yo sepa oficialmente de parar parte de la cirugía electiva. Yo no soy experto en ese sentido, de decir hay que pararlo o no. Lo que yo digo, esta desconcentración, esta falta de coordinación, que se piense una cosa y se hace otra. Conversión de camas, ¿qué pasa con eso? Porque también se dice, ayer se decía, hoy la Clínica Las Condes está llena de gente, las urgencias se están convirtiendo las camas UTI en camas COVID. ¿Cómo lo está viviendo usted en los 2 recintos hospitalarios en los cuales trabaja, Doc? Bueno, hace mucho tiempo que nosotros estamos siguiendo, ¿no es cierto?, todo lo que hemos aprendido del COVID y hemos hecho conversión de cama. Nuestra clínica ha hecho las cosas extraordinariamente bien y estamos atendiendo. Tenemos un grupo de médicos, no solamente los broncopulmonares, los infectólogos, sino que los internistas y muchas otras especialidades que nos están apoyando. O sea, en ese sentido, hasta el momento no tenemos grandes, ¿no es cierto?, desvelos en ese sentido, pero vemos cada día más que se siguen llenando las unidades, tenemos todos los días ingresos y no tenemos salida, porque las UTI parcialmente están llenas con COVID, pero están llenas con otro tipo de pacientes, porque siguen llegando pacientes con otras patologías. Por lo tanto, yo creo que esa orden que hay del Ministerio, yo no sé si sea lo suficiente, porque hay una orden taxativa, el 8, el 15 y el 22, y el 22 llegar al 100% de conversión de cama, similar a la crisis anterior. Pero no hay que olvidar que no estamos en la misma situación. Tenemos, lo hemos repetido, personal cansado, personal de vacaciones, personal con burnout, personal que no está tan capaz de trabajar en la forma tan eficiente como lo hacíamos antes. Sí, la verdad es que es muy conflictivo todo lo que pasa dentro de los recintos hospitalarios también, porque claro, hay algunos médicos que, a diferencia de usted, sí se le han suspendido algunas cirugías, pero por lo mismo no por un documento oficial, sino porque finalmente están trabajando en la conversión, está el hospital o el centro asistencial modificando su cotidianidad, pero no con el personal ni con la fuerza que se tenía hace un año atrás. Felipe, ¿eso es relevante? Es absolutamente relevante. Nosotros tenemos que tener un personal absolutamente capacitado. Intelectualmente lo tenemos. Físicamente es discutible, cansado, pero también con una alteración, ¿no es cierto?, por este estrés que significa trabajar 24 horas seguidas, 3, 4 veces a la semana, y por lo tanto nuestras decisiones puede ser que cometamos algunos errores. Gracias a Dios, por otro lado, cada vez sabemos más de la enfermedad, sabemos más cómo tratarla, cómo ventilarla, tenemos más maquinaria, se nos ha dotado realmente de una serie de instrumentos. Sí, hay cosas que se han hecho bien, pero frente a la
desbandada de cosas que no se han hecho tan bien, que han relegado a tercer y cuarto orden, si hay que decir las cosas como son. El mensaje es, estamos en una crisis, esa es la verdad, estamos no en el fondo, todavía no estamos, vamos a llegar más abajo de lo que estamos. Doctor, ayer salió una cifra preocupante, la estaba buscando y no encontré el porcentaje, pero el notable aumento de personas menores de 40 años que hoy día son enfermos graves, enfermos conectados a ventilación mecánica. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tenemos en este momento, me parece que en nuestro país, 1.770, casi 1.800 enfermos conectados en ventilación mecánica. Pero alrededor de, según la cifra del 7 de marzo, me parece casi 5.000 pacientes hospitalizados. O sea, imagínense eso. Pero lo más grave, que en este momento estamos teniendo mucha gente alrededor de 50 años, con su patología, con obesidad, con diabetes, que son no enfermedades desconocidas en nuestro país. Tenemos mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión. Por lo tanto, nuestra letalidad podría aumentar mucho en ese grupo de pacientes. Gracias a Dios, probablemente nuestra gente de tercera edad se está siendo primordialmente vacunada, pero hay que recordar que la vacuna no es la panacea. La vacuna va a hacer efecto realmente cuando tengamos las 2 dosis. ¿Saben cuántas personas están con las 2 dosis? Menos del 3% claro, me parece. Son los grupos etarios claro, más... Esos son los que están realmente protegidos. Claro. Por lo tanto, hay un grupo con sensación de no riesgo. Y esos son los que están, son los jóvenes, ¿no es cierto?, infectándose por los jóvenes que hacen la fiesta. Sí, es que eso es súper importante, doctora, porque finalmente lo que dijo la ministra, subsecretaria de Salud el fin de semana, el 88% de los casos tienen origen en reuniones sociales y familiares. Es decir, ahí está el tema hoy día. El tema está en las reuniones y por eso se habla de las vacaciones como un principal foco, porque ahí se reunieron familias también. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales a los cuales hay que apuntar. Sí, pero es cierto, Monse, es cierto lo que usted dice, pero no hay que olvidar que también esas personas viajan en el metro, en un metro congestionado con gente, porque aquí no se ha dado lamentablemente la orden por falta probablemente de coraje, decir, señores, las empresas de tal rubro entran a las 8, la otra a las 9, los colegios que entraron a las 10 y así sucesivamente. Aquí se dice, por favor, se pide a los empresarios que den horario diferente. No, eso no puede ser, sino el gobierno está para tomar acciones y no decir, como escuché una autoridad, no, que si hacemos esto nos critican, si hacemos esto otro nos critican. Una persona que toma decisiones va a estar expuesto a la crítica. Lo importante es que tenga los fundamentos para defender la decisión. Y eso es lo importante. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado conversando con nosotros de manera también tan clara y enfática en este caso. Doc, muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes, por lo echada de menos, por condiciones personales y habituales que ocurren en medicina. Muchas gracias. Así es, doctor. Un abrazo de parte de todos nosotros. Nuestro doctor Felipe Rivera, a quien tenemos habitualmente acompañándonos y aconsejándonos en estos temas. Gracias, doctor. Julia.